Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo correspondiente al tema 6 de la asignatura Estadística y Probabilidad, variable aleatoria. Voy a empezar haciendo un breve recordatorio de cosas que ya hemos estudiado antes, que es el concepto de variable aleatoria discreta y continua. Hablaremos de una variable aleatoria discreta cuando hay un número finito de valores entre cada par de valores. Por ejemplo, el número de camiones que se utilizan a diario por una compañía que posee 2 camiones. Bueno, pues entre 0 camiones y 2 camiones hay un número finito de camiones que es únicamente usar un camión. Número de accidentes en la M30 durante una hora punta. Puede haber 0 accidentes, 1 accidente, 2 accidentes, 3 accidentes, pero hay un número finito de valores entre 2 valores cualesquiera que yo elija. Variable aleatoria continua. Bueno, entre 2 valores cualesquiera hay un número infinito de posibles valores. Por ejemplo, el salario en euros. Si yo cojo 2 valores cualquiera, por ejemplo, entre 40.000 y 50.000 euros, ¿cuántos posibles valores hay? Infinitos. O el peso de una naranja. Si yo cojo 2 valores cualquiera, una naranja, qué sé yo, de 50 gramos y de 60 gramos, ¿cuántos posibles valores hay entre 50 y 60 gramos? Infinitos. Por tanto, hay una distinción clara entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua, algo que por otra parte ya sabíamos de vídeos anteriores. Partiendo de esta definición, este tema se estructura de la siguiente manera. Hay 2 partes muy diferentes. En la primera vamos a trabajar la variable aleatoria discreta y en la segunda la variable aleatoria continua. Respecto a la variable aleatoria discreta, comenzaremos hablando de una serie de conceptos generales. Concretamente, estudiaremos el valor esperado, la varianza y sus propiedades en variable aleatoria discreta. También hablaremos de la función de cuantía y la función de cuantía acumulada o función de distribución. A continuación pasaremos a estudiar una distribución muy concreta, que es la binomial. Y finalmente abordaremos la distribución de Poisson. En la segunda parte de este tema, de nuevo, comenzaremos con una serie de conceptos generales relacionados con la variable aleatoria continua y en este caso hablaremos de función de densidad y función de densidad acumulada o función de distribución. Y aquí, lo siento, malas noticias, necesitaremos un poquito de integrales, pero no os preocupéis que las integrales serán sencillas. A continuación abordaremos la función de densidad o la distribución uniforme y finalmente la normal. Y esta es la estructura completa del tema número 6. Antes de continuar, me gustaría poner de manifiesto una cosa. Este tema es excepcionalmente importante porque es la base sobre la que se fundamentan muchas cosas que vais a estudiar a continuación en el grado. Por tanto, es absolutamente imprescindible que lo dominéis. De tal forma que, por favor, máxima atención, que empezamos. Vamos a empezar en variable aleatoria discreta y lo primero que vamos a estudiar es lo que se denomina función de cuantía o función de probabilidad. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Simplemente es la probabilidad de cada uno de los posibles resultados del experimento aleatorio. Para que algo sea una función de cuantía han de cumplirse 2 condiciones. La primera es que todas las probabilidades calculadas siempre estén entre 0 y 1, es decir, que cumpla con las leyes de la probabilidad, y la segunda, y también es muy importante, es que la suma de todas las probabilidades asociadas a todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio sume 1, que la suma de todas las probabilidades sume 1. Vamos a verlo con un ejemplo, y en este caso es un ejemplo muy sencillo, que es obtener la función de cuantía para una variable aleatoria x, que es el número de camiones que se utilizan a diario por una compañía que posee 2 camiones. Es decir, tenemos una empresa que tiene 2 camiones y esos camiones los alquila a terceros, pongamos por caso. Bien, puede ser que un día determinado no haya alquilado o no use ningún camión, que use un camión o que use los 2 camiones. Nos dan las probabilidades de que no use ningún camión, 0,1. Las probabilidades de que use un camión, 0,3. Y la probabilidad de que use los 2 camiones, 0,6. Bien, ¿cómo sería la función de cuantía en este caso? Muy sencillo. Sabemos que las probabilidades son estas de aquí. La probabilidad de que x valga 0, que se usen 0 camiones, es 0,1, la probabilidad de que se use un camión es 0,3 y la probabilidad de que se usen 2 camiones es 0,6. La función de cuantía, por tanto, quedaría de esta manera. En el eje de las x vamos a representar los posibles resultados, x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, y en el eje vertical tenemos las probabilidades, con lo cual en cada uno de los posibles resultados vamos a pintar una barra vertical cuya altura va a ser precisamente esa probabilidad. Así que en 0 tenemos una barra con altura 0,1, en
x igual a 1 tenemos una barra con altura 0,3 y en x igual a 2 tenemos una barra con altura 0,6. Esto sería la función de cuantía. Y podemos comprobar que verifica las dos condiciones que hemos identificado antes, porque si os dais cuenta, todas las probabilidades están por debajo de 1 y por encima de 0, que sería la primera condición que veíamos aquí. Y también se verifica la segunda condición, porque 0,1 más 0,3 más 0,6 suma 1. Con lo cual también se verifica la segunda condición. Estaríamos, por tanto, ante una función de cuantía o función de probabilidad correctamente definida. En este caso podemos calcular a partir de la función de cuantía distintas probabilidades. Por ejemplo, imaginaos que nos piden cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1,5. Bueno, pues simplemente nos situaríamos aquí más o menos en el 1,5 y nos fijaríamos cuánto suman las probabilidades que quedan a la izquierda. Pues fijaos que sería 0,1 más 0,3. Por tanto, la probabilidad de que x sea menor que 1,5 es 0,4. Lo mismo si queremos calcular la probabilidad de que x sea menor que 1,5 y mayor que 0,5. En este caso tendríamos que colocarnos en 0,5 y mirar a la derecha, en 1,5 y mirar a la izquierda, y nos damos cuenta que la probabilidad que queda en este intervalo de aquí es 0,3, que sería esta barrita de aquí. ¿Cuál sería la probabilidad de que x valga 2,5? Bueno, pues aquí, si os dais cuenta, no hay ninguna barra, por tanto la probabilidad sería 0. También podríamos obtener la función de cuantía en formato gráfico a partir de una expresión matemática. En este caso, imaginemos que nos dan esta función de cuantía definida como una función matemática. P de x es igual a x cuadrado partido por 2 para valores de x de menos 1, 0 y 1. Y P de x igual a 0 en otro caso. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo, simplemente iríamos sustituyendo el valor de la x en esta función. Para x igual a menos 1, la probabilidad sería menos 1 al cuadrado entre 2, 0,5. Para x igual a 0, 0 al cuadrado entre 2, que vale 0. Y para x igual a 1, 1 al cuadrado entre 2, que vale 0,5. Y a partir de aquí dibujaríamos la función de cuantía exactamente igual que antes. En el eje de las x pintaríamos los posibles valores de x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Y en el eje vertical pintaríamos la probabilidad, una barra cuya altura coincide con la probabilidad que acabamos de calcular. A partir de esta función de cuantía podríamos calcular probabilidades igual que antes. Si por ejemplo nos preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1,5, nos situaríamos en 1,5, miraríamos a la izquierda y vemos que esa probabilidad sería 0,5 más 0 más 0,5, por tanto 1. ¿Cuál sería la probabilidad de que x esté entre 1,5 y 0,5? Bien, nos situaríamos en 0,5, miramos a la derecha, nos situamos en 1,5 y miramos a la izquierda y vemos que la probabilidad que se nos queda en medio es 0,5. ¿Y cuál es la probabilidad de que x valga 2,5, que estaría por aquí? Bueno, pues como no hay ninguna barra aquí, la probabilidad sería 0. Bien, a continuación vamos a definir la función de probabilidad acumulada o función de distribución. La vamos a definir de esta manera, usando la f mayúscula de x sub 0 sería la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub 0. Y no confundamos esto con la función de cuantía. En la función de cuantía lo que teníamos es que la probabilidad de que x fuera igual a un determinado valor. ¿Vale? En este caso estamos hablando de que la probabilidad de que x sea menor o igual que un determinado valor. Para calcularla lo que vamos a hacer es ir sumando todas las probabilidades que me quedan a la izquierda. Dicho de forma un poquito más rigurosa, sería el sumatorio para todo x menor o igual que x sub 0 de la función de cuantía, p de x igual a x. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso tenemos nuestra función de cuantía de los camiones que acabamos de ver y queremos calcular la función de probabilidad acumulada o función de distribución. ¿Cómo lo haríamos? Pues iríamos recorriendo esta función de cuantía desde menos infinito hasta más infinito e iríamos viendo qué me queda a la izquierda. Lo primero que vamos a ver es que para cualquier valor por debajo de 0, la probabilidad que me queda a la izquierda es 0. Por tanto, lo que vamos a pintar es una barra horizontal en probabilidad de 0. Una vez que llegamos a x igual a 0, se produce un salto. La probabilidad pasa a ser 0,1. Por ejemplo, si me sitúo aquí, ¿qué probabilidad me queda a la izquierda? 0,1. Por tanto, desde el x igual a 0 a la derecha, vamos a pintar una línea horizontal en el valor 0,1. Sigo avanzando, sigo moviéndome. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a x igual a 1. Cuando llego a x igual a 1 se produce un nuevo salto.
ya la probabilidad aquí no va a ser 0,1, va a ser 0,1 más 0,3, que son las dos barras que me quedan a la izquierda. Por tanto, en x igual a 1, empiezo a dibujar una barra horizontal en 0,4. Y del mismo modo, cuando llego a x igual a 2, se produce un nuevo salto de probabilidad hasta 0,6, con lo cual a partir de ese momento la probabilidad que me queda a la izquierda es de 1. Por tanto, ya estáis viendo por definición que lo que tenemos es que la probabilidad de que x sea menor o igual que a va a ser f de a, y la probabilidad de que x sea menor que a, menor estricto, va a ser f de a menos 1. Y muy importante, fijaos que aquí he dibujado unos corchetes y unos paréntesis. Esto no forma parte de la función de cuantía, lo he incluido únicamente para, como regla mnemotécnica para que lo recordéis, que el punto de salto es el propio valor. Es decir, en x igual a 0 ya estamos aquí arriba, en x igual a 1 ya estamos aquí arriba y en x igual a 2 ya estamos aquí arriba. Es decir, cuando el valor es donde se produce el salto, ya estamos en la parte superior de la función de cuantía, es decir, en x igual a 2, f de 2 ya sería 1, en x igual a 1, f de 1 sería 0,4 y f mayúscula de 0 sería 0,1. Vamos a verlo de nuevo, pero de forma un poco interactiva, que yo creo que se va a entender mejor. Vamos a repetir el mismo ejercicio, simplemente lo que voy a ir haciendo es moviéndome desde menos infinito hasta infinito y viendo qué me queda a la izquierda. Empiezo por aquí. Y entonces, aquí la probabilidad que me queda a la izquierda es 0, con lo cual pinto la rayita horizontal que estáis viendo aquí en 0. Sigo moviéndome, la barrita horizontal se sigue moviendo, pero en 0, porque no pasa nada. Hasta que llego a x igual a 0. En ese momento da el salto. En x igual a 0 se da el salto hasta 0,1. Me muevo un poquito más. ¿Qué probabilidad me queda a la izquierda? Pues 0,1. Con lo cual la barra sigue siendo horizontal en 0,1. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a x igual a 1. En ese momento se produce un salto porque ya la probabilidad que me queda a la izquierda sería 0,1 más 0,3. Sigo moviéndome a la derecha. ¿Qué probabilidad me queda a la izquierda? 0,1 más 0,3. Sigo moviéndome hasta x igual a 2 y en x igual a 2 ya se produce un nuevo salto. 0,6 más 0,3 más 0,1 es igual a 1, con lo cual el siguiente salto es a 1 y si ya me sigo moviendo a la derecha, la probabilidad que me queda ya siempre va a ser la misma, 0,1 más 0,3 más 0,6. Con lo cual la barra esta horizontal se prolonga desde x igual a 2 hasta infinito y siempre para un valor de 1. Bien, aquí os dejo unas reglas para calcular probabilidades a partir de la función de cuantía acumulada que es importante conocer. En primer lugar, sabemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que b y mayor que a va a ser f de b menos f de a. La probabilidad de que x sea menor o igual que b y mayor o igual que a va a ser f de b menos f de a menos 1. La probabilidad de que x sea menor que b y mayor o igual que a es f de b menos 1 menos f de a menos 1. Y la probabilidad de que x sea menor que b y mayor que a es f de b menos 1 menos f de a. Bien, no voy a hacer la demostración de estas propiedades, aunque podéis intentar hacerlo por vuestra cuenta. Vamos a practicar un poco con estas propiedades que tenemos aquí y la función de cuantía que vemos a la derecha. Imaginemos que nos pregunten cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Sabemos que eso es f de 2, por tanto el resultado sería 0,7. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor que 2? Sabemos que en ese caso es f de a menos 1, por tanto sería f de 1. Por tanto, esa probabilidad sería 0,3. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 y mayor que 1? Viendo las propiedades que tenemos arriba, estamos en este escenario, sería f de b menos f de a, por tanto sería f de 3 menos f de 1. 1 menos 0,3, 0,7. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea menor que 3 y mayor que 1? En ese caso estaríamos en este escenario de aquí. Sería f de b menos 1 menos f de a, por tanto f de 2 menos f de 1. 0,7 menos 0,3. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 y mayor o igual que 1? Estaríamos en este escenario de aquí. Sabemos que eso es f de b menos f de a menos 1, pues por tanto sería f de 3 menos f de 0. 1 menos 0,1, es decir, 0,9. Y finalmente, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea menor que 3 y mayor o igual que 1? Estaríamos en este escenario de aquí. Por tanto, eso sería f de 2 menos f de 0. Por tanto, 0,7 menos 0,1, lo que es lo mismo, 0,6.
Otro ejercicio parecido, dada la función de probabilidad acumulada o función de distribución del número de camiones, seguimos con el mismo ejemplo de antes. ¿Cuál sería la función de, dada esta función de cuantía, la función de cuantía del número de camiones, calcular la función de probabilidad acumulada? Bien, aquí tenemos la función de cuantía acumulada que obtendríamos, que no voy a insistir porque es lo mismo que hemos hecho antes, simplemente es pintar la función de cuantía, irnos moviendo de izquierda a derecha y ver qué probabilidades nos queda a la izquierda. En este caso vemos que f de 0 es 0,1, f de 1 es 0,4 y f de 2 ya es 1. Y gráficamente lo representaríamos de esta manera. A partir de aquí, y exactamente igual a como acabamos de hacer, podríamos calcular cualquier probabilidad que nos pidieran. Pasamos a continuación al valor esperado o media. El valor esperado o media lo vamos a calcular utilizando esta expresión que vemos aquí, que es la suma para todo x de x por la probabilidad de x. Vamos a verlo con un ejemplo. Seguimos con nuestra función de cuantía del número de camiones que utiliza la compañía. Bien, os recuerdo cuál era la función de cuantía, que quedaba expresada de esta manera en formato de tabla. Y para calcular el valor esperado simplemente calcularíamos cada valor de x por su respectiva probabilidad. Fijaos, x igual a 0, su probabilidad es 0,1, por tanto 0 por 0,1, más, si x vale 1, su probabilidad es 0,3, pues más 1 por 0,3. Si x vale 2, la probabilidad es 0,6, por tanto más 2 por 0,6. Y de esta manera tendríamos que el valor esperado del número de camiones que va a utilizar esta empresa es 0,5. ¿Cuáles son las propiedades del valor esperado? Pues ya las hemos visto en vídeos anteriores, simplemente las voy a recordar. Si x es una constante, entonces el valor esperado de una constante es la propia constante. Lógico, el valor esperado de 5 es 5, porque no es una variable aleatoria, sino que es una constante. La segunda, si yo tengo una variable aleatoria x y la multiplico por una constante b y además le sumo una constante a, por ejemplo, dada la variable aleatoria x, quiero calcular 5 más 3 por x, bien, pues sabemos que el resultado es a más b por el valor esperado de x. La constante a sale fuera y la constante b también sale fuera, pero en este caso multiplicando al valor esperado. Por tanto, el valor esperado de a más bx es a más b por el valor esperado de x. Para dos variables aleatorias x e y, el valor esperado de x más y es el valor esperado de x más el valor esperado de y. Y esto puede ser generalizado para más de dos variables aleatorias, para todas las que quiera. Y en el caso de que las variables sean independientes, el valor esperado del producto, es decir, el valor esperado de x por y, es igual al valor esperado de x por el valor esperado de y. Y esto de nuevo puede ser generalizado para más de dos variables aleatorias, para 3, para 4 o para 5, siempre que sean independientes. Debo indicar que estas propiedades que estamos viendo son extraordinariamente importantes a lo largo del tema. Las vamos a necesitar todo el tiempo para hacer cálculos, con lo cual es muy conveniente entenderlas y aprenderlas. Varianza y desviación típica. ¿Cómo vamos a calcularlas? En este caso vamos a calcular la varianza utilizando esta expresión, que si os fijáis presenta enormes similitudes con la fórmula tradicional de la varianza que vimos en el vídeo correspondiente al tema número 4. Simplemente sería la suma para todo x de x menos la media o valor esperado, eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad de x. La desviación típica la calcularemos simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. Vamos con un ejemplo, seguimos con nuestros camiones. Esta sería la función de cuantía del número de camiones que utiliza esta empresa y del ejercicio anterior sabemos que el valor esperado es 1,5. ¿Cómo calcularíamos la varianza? Pues muy fácil. Cogeríamos cada valor, le restaríamos el valor esperado, lo elevaríamos al cuadrado y multiplicaríamos por su probabilidad. Empezamos por el primero. X igual a 0, pues sería 0 menos 1,5, que es el valor esperado, elevado al cuadrado. Es esto que tenemos aquí. Y eso lo multiplicamos por su probabilidad, 0,1. Segundo valor, x igual a 1, pues 1 menos 1,5, que es el valor esperado, al cuadrado, y a eso lo multiplicamos por su probabilidad, que es 0,3. Tercer valor, 2 menos el valor esperado, que es 1,5, eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad, que es 0,6. Y si hacemos este cálculo, vemos que la varianza va a ser 0,45. Si quisiéramos calcular ahora la desviación típica, simplemente calcularíamos la raíz cuadrada de este número.
¿Cuáles son las propiedades de la varianza? Vuelvo a insistir, ya las hemos visto en vídeos anteriores, pero las voy a refrescar. Si x es una constante, es decir, si en vez de tener una variable aleatoria lo que tenemos es una constante, la varianza vale 0. La varianza de 5, ¿cuánto vale? Pues 0. Si a y b son dos constantes, la varianza de a más b por x es igual a b cuadrado por la varianza de x. Esta desaparece. Cuando yo sumo una constante a una variable aleatoria, la varianza no se ve afectada. Y esta constante que multiplica a la variable b sale fuera elevada al cuadrado. Por tanto, la varianza de a más bx es b cuadrado por la varianza de x. Para dos variables aleatorias, x e y, la varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y más menos dos veces la covarianza de x y. Y esto puede ser generalizado a más de dos variables aleatorias. Si las variables aleatorias son independientes, entonces la covarianza vale 0, con lo cual esta expresión nos queda simplificada. La varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Y aquí llega un tema absolutamente crítico y en el que se cometen frecuentemente errores, que es que la varianza siempre suma. La varianza de x más y es la varianza de x más y, perdón, la varianza de x más la varianza de y la varianza de x menos y también es la varianza de x más la varianza de y. Fijaos, da igual que aquí se estén sumando o restando, siempre se suman, siempre se suman. Aquí tenéis una pequeña demostración para el que quiera echarle un vistazo en el que se prueba que esto es cierto. Dado que este signo negativo lo puedo interpretar como multiplicar por una constante, en este caso una constante de valor igual a menos 1, al elevar menos 1 al cuadrado, pues sale más 1. Con lo cual, la varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y la varianza de x menos y también es la varianza de x más la varianza de y. En varianzas siempre se suma. Pasamos ya, tras esta revisión de conceptos generales en variable discreta, a las dos funciones de cuantía que vamos a estudiar, los dos tipos de distribuciones que vamos a estudiar en variable discreta, la binomial y la Poisson. Y vamos a empezar con la distribución binomial. La distribución binomial con parámetros n y p es la distribución de probabilidad discreta de la variable x que representa el número de sucesos o éxitos en una secuencia de n experimentos dicotómicos independientes y cada uno de los cuales presenta una probabilidad de éxito constante. Bien, vamos a tratar de diseccionar esta definición, que contiene tres elementos clave, para entender bien qué es esto de una binomial. Una binomial simplemente es un experimento en el que yo puedo obtener dos posibles resultados. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda puedo obtener solo dos resultados, cara o cruz. En el lanzamiento de un dado podría dicotomizar esa variable, salir par, no salir par, y eso también sería una binomial, porque tendría dos posibles resultados, que salga par o que no salga par. Esa es la primera característica que tiene la binomial, que los resultados tienen que ser dicotómicos, solo dos posibles resultados. La siguiente condición que vamos a imponer es que los sucesos sean independientes. ¿Esto qué significa? Significa que el resultado del experimento en un momento dado no condiciona el resultado del experimento en otro momento dado. Seguimos con nuestra moneda, estamos lanzando al aire la moneda y acaba de salir cara. Vuelvo a lanzarla. ¿El hecho de que antes haya salido cara afecta al resultado de este nuevo lanzamiento? Evidentemente no. El resultado en cada lanzamiento es independiente del anterior. Por tanto, se cumpliría la segunda condición. Los resultados son independientes. Y por último, necesitamos que la probabilidad de éxito sea constante. Seguimos con nuestra moneda. En el caso de la moneda, si estamos usando una misma moneda todo el tiempo, la probabilidad de cara y de cruz es idéntica en todos los lanzamientos. Por tanto, esta condición se cumpliría. Claro, si tengo una moneda trucada y tengo una moneda normal, hago un lanzamiento con la moneda normal y el siguiente lanzamiento con la moneda trucada, ahí ya no se cumpliría, porque las probabilidades han cambiado. Bien, vamos a trabajar con tres ejemplos muy sencillos para ver si podemos considerar que son o no una binomial y los motivos por el que pueden ser o no una binomial. El primero ya lo he comentado, número de caras que obtengo cuando lanzo al aire una moneda 20 veces. Si os dais cuenta, evidentemente los resultados son dicotómicos, salir cara o no salir cara. Son independientes, porque el hecho de que haya salido cara en un lanzamiento no afecta a que salga o no salga cara en el siguiente. Y además la probabilidad de éxito es constante siempre que esté usando la misma moneda en todos los lanzamientos. Con lo cual, en este caso se cumplirían las tres condiciones. Estamos ante una binomial.
Siguiente ejemplo, número de individuos que compran una motosierra entre 20, 10 de los cuales son leñadores y 10 son empleados de banca. ¿Esto puede ser una binomial? Bueno, vamos a verificar las tres condiciones. Primera condición, sucesos dicotómicos. En este caso se cumpliría porque estamos hablando de comprar la motosierra o no comprar la motosierra. Solo hay dos posibles resultados, con lo cual, evidentemente, esta condición se cumple. ¿Los sucesos son independientes? Bueno, no lo sabemos, pero podemos intuir que sí, porque el hecho de que una persona compre una motosierra, en principio no debería hacer que otra persona la comprara, a no ser que sean personas que se conozcan, sean familiares, sean amigos o sean socios de un club. Si las personas no se conocen entre sí, el hecho de que una persona compre o no la motosierra no debería afectar a que otra persona compre o no la motosierra, con lo cual podemos asumir que son independientes. La segunda condición también se cumple. ¿Se cumple la condición de probabilidad de éxito constante? Bien, esta ya no se cumple. ¿Por qué? Porque fijaos que tenemos a 10 personas que son leñadores, con lo cual su probabilidad de comprar la motosierra será la que sea, pero sin duda va a ser más alta que la probabilidad de que lo compren los empleados de banca. ¿Por qué? Porque un leñador al final va a necesitar una motosierra en su trabajo, con lo cual si ha ido a una tienda donde hay motosierras es probable o relativamente probable que compre una motosierra. La probabilidad de comprar, me lo invento, imaginaos que es 0,8. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un empleado de banca compre una motosierra? Pues muy pequeña, a lo mejor 0,05, 0,10, la que sea. Por tanto, la probabilidad no es la misma. Hay 10 personas para las que tendremos una determinada probabilidad, los leñadores, y hay otras 10 personas para las que tendremos otra probabilidad distinta, que son los empleados de banca. No se cumple la tercera condición, con lo cual no estaríamos ante una binomial. El tercer y último ejemplo es el número de individuos que toca el claxon de 100 personas que hay en un atasco. Es decir, tenemos un atasco, hay 100 coches, y bueno, pues queremos calcular el número de individuos que tocan el claxon. Bien, vamos a ver si esto puede ser una binomial. Primera condición, sucesos dicotómicos. ¿El suceso es dicotómico? Sí. Toco el claxon, no toco el claxon. Por tanto, la primera condición se cumple. La segunda condición se cumple, independientes, pues esta ya tampoco se cumple. Y no se cumple por una razón, porque aquellas personas que conduzcan y hayan estado en un atasco habrán observado que en el momento en que una persona determinada toca el claxon por primera vez, automáticamente otro grupo de personas se une a la pitada y se ponen a tocar el claxon. Por tanto, el hecho de que una persona toque el claxon sí modifica la probabilidad de que otras personas también lo hagan. Por tanto, no se cumple la condición de independencia. ¿Se cumple la condición de probabilidad constante? Tampoco se cumpliría. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy tranquilas y jamás tocan el claxon y hay otras personas que son muy nerviosas y tocan el claxon con relativa facilidad. Por tanto, no se cumplirían ni la condición 2 ni la condición 3. Esto no sería una binomial. La función de cuantía para una binomial es esta que vemos en pantalla. Tenemos n sobre x por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x, siendo p el primer parámetro de la binomial, la probabilidad de éxito, y siendo n el segundo parámetro de la binomial, el número de veces que se repite el experimento. Y os recuerdo que n sobre x es un número combinatorio, es n factorial partido por x factorial por n menos x factorial. Siendo n factorial, el factorial de cualquier número no es más que ese número multiplicado por todos los números anteriores. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 20 es 20 por 19 por 18 por 17 por 16, así hasta el 1. Bien, el valor esperado podríamos calcularlo utilizando las expresiones que hemos visto antes, las expresiones genéricas que hemos visto en el apartado anterior de conceptos generales, pero en este caso no hace falta. Ya lo han calculado por nosotros y sabemos que en una binomial el valor esperado es n por p. Y la varianza también podríamos calcularla usando las expresiones genéricas que vimos antes, pero no es necesario porque alguien ya lo ha hecho por nosotros y sabemos que la varianza para una binomial es n por p por 1 menos p. Vamos a considerar un ejemplo. Tenemos la variable aleatoria x, que es el número de clientes que compran un producto, de 20 a los que se le hace una demostración. Es decir, tenemos 20 clientes a los que se les hace una demostración del producto y sabemos que la probabilidad de comprar cada uno de ellos es del 40%. ¿Esto puede ser una binomial? Pues sí, puede ser una binomial porque tenemos un suceso dicotómico, compro o no compro. Los sucesos en principio parecen independientes, porque si los clientes no se conocen, el hecho de que un cliente compre no tendría por qué afectar a que otro cliente compre, y la probabilidad es constante, lo sabemos por lo que nos lo están diciendo, la probabilidad es del 40% para todos los clientes. Bien, nos piden que calculemos la función de cuantía, que sería esto de aquí,
nos piden que calculemos la probabilidad de que compren exactamente 8 clientes, probabilidad de x igual a 8 significa que compren exactamente 8 clientes, que calculemos el valor esperado y la varianza de x. Bien, la función de cuantía es esta que tenemos aquí, simplemente hay que sustituir los valores de n y p. N sería 20 y p sería 0,4, con lo que la función de cuantía quedaría expresada de esta manera: 20 sobre x por 0,4 elevado a x por 1 menos 0,4 elevado a 20 menos x, para valores de x entre el 0 y el 20. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 8? Bien, pues partiendo de la función de cuantía anterior, simplemente donde pone x ponemos 8. 20 sobre 8 por 0,4 elevado a 8 por 1 menos 0,4 elevado a 20 menos 8. Esto un poco más desarrollado sería 20 factorial partido por 8 factorial, 20 menos 8 factorial por 0,4 elevado a 8, 1 menos 0,4 elevado a 20 menos 8. Y si hacéis el cálculo con la calculadora, veréis que esto es aproximadamente 0,179, aproximadamente el 18%. La probabilidad de que compren exactamente 8 clientes el producto es del 18%. ¿Cuál es el valor esperado de x? Muy fácil, aplicando la expresión que vimos antes, el valor esperado de x es n por p, por tanto sería 20 por 0,4, el valor esperado es 8. ¿Y cuál sería la varianza? La varianza, utilizando la expresión que hemos visto antes, sería n por p por 1 menos p. Por tanto, 20 por 0,4 por 1 menos 0,4, 4,8. La varianza sería 4,8. Una propiedad importante que tiene la binomial es la propiedad aditiva. Es decir, si yo tengo dos binomiales, una binomial x, n1p, y una binomial y, n2p, y ojo, porque las p's tienen que ser iguales, las n's no tienen por qué serlo, pueden ser diferentes, pero las p tienen que ser iguales. Si tenemos esta situación y además x e y son independientes, x más y sigue una binomial cuyos parámetros van a ser n igual a n1 más n2 y su probabilidad va a ser p. Es decir, puedo sumar dos binomiales. Lo único que necesito es que las probabilidades sean las mismas en ambas binomiales y que además sean independientes. Por ejemplo, lanzo una moneda al aire 20 veces y cuento el número de caras. Eso es una binomial 20,05. Lanzo una moneda al aire 17 veces y cuento el número de caras. Eso es una binomial 17,0.5. Bien, ¿qué ocurre si quiero sumar x más y? Pues si quiero sumar x más y, la distribución ¿cuál va a ser? La distribución va a ser una binomial 20 más 17, 37 y la p la misma de antes, 0,5. Esto puede ser generalizado a cualquier número de variables. Si en vez de sumar 2 sumo 3, 4 o 27, obtengo exactamente el mismo resultado. La única condición es que la p sea siempre la misma y que los experimentos sean independientes. Voy a dar ahora una definición que denominamos prueba de Bernoulli, que es bueno que la conozcamos porque tiene cierta relevancia en determinados contextos. Nosotros vamos a definir la prueba de Bernoulli como un experimento dicotómico idéntico a una binomial, solo que en este caso lo hacemos una única vez. Pensad en el ejemplo que estábamos poniendo antes del lanzamiento de una moneda. Lanzo una moneda al aire 20 veces. Eso es una binomial. Bueno, pues si en vez de lanzarlo 20 veces lo lanzo solo una, sigue siendo una binomial con n igual a 1, solo que en este caso le voy a llamar distribución de Bernoulli. Ya está. De hecho, si os fijáis en la función de cuantía, es exactamente igual que la binomial haciendo n igual a 1. Por tanto, de una manera un poquito informal, podríamos definir una Bernoulli como una binomial con n igual a 1. Si quisiéramos definirlo de forma un poquito más rigurosa, diríamos que la distribución binomial cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes. Es decir, que vamos a interpretar la binomial como la suma de n Bernoullis. Una binomial np es la suma de n Bernoullis p. En general, todo fenómeno variable aleatoria puede ser dicotomizado, aunque perderemos información. Es decir, por ejemplo, si yo lanzo un dado de 6 caras, eso tiene 6 posibles resultados. ¿Puedo convertir eso en una variable dicotómica? Sí. Por ejemplo, puedo decir que x será 1 si sale par y x será 0 si sale impar. Es una posible dicotomización. Bien, en ese caso ya lo tendría convertido el lanzamiento del dado en una Bernoulli si lo lanzo una vez y si lo lanzo 20 veces en una binomial. Por tanto, en general, cualquier fenómeno o variable aleatoria, si lo dicotomizo, lo voy a poder llevar a una binomial
o una Bernoulli. Lógicamente en el camino vamos a perder información, porque es más rico saber cuando lanzo un dado de 6 caras si ha salido 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que solo saber si ha salido par o ha salido impar. En el proceso de dicotomización ha habido una pérdida de información. Bien, aquí tenéis las funciones de cuantía, esto ya son funciones de cuantía reales, hechas con R, de binomiales. En el gráfico de arriba tenemos una binomial 20, 0,1, es decir, una binomial con n igual a 20 y p 0,1, una binomial 20, 0,35, una binomial 20, 0,65 y una binomial 20, 0,9. Si os dais cuenta, cuando la probabilidad de éxito es baja, la mayor parte de la probabilidad se acumula a la izquierda, se acumula en un número de éxitos bajos. Fijaos que entre 0 y 5 éxitos tenemos prácticamente toda la probabilidad, en este caso de aquí. Sin embargo, cuando la probabilidad de éxito es muy alta, fijaos en este caso de aquí, en que la probabilidad de éxito es 0,9, la mayor parte de la probabilidad se acumula en un número grande de éxitos. Es lógico, en este caso entre 15 y 20 éxitos se acumula prácticamente toda la probabilidad. Con lo cual, en función de cuál sea el parámetro P, si es pequeño o si es grande, la probabilidad se acumulará a la izquierda o a la derecha. Lógicamente, si la probabilidad es 0,5, pues la probabilidad se acumulará en torno a los valores medios. Bien, un aspecto importante que conviene que sepamos es que el valor esperado de x va a ser próximo a la barra más alta en la función de cuantía, siempre que la simetría no sea muy fuerte. Es decir, cuando n es grande y p está cerca de 0,5, especialmente en esos casos, lo que nos vamos a encontrar es que la barra más alta en la función de cuantía va a estar muy cerca del valor esperado. Eso lo podemos comprobar fácilmente con los ejemplos que tenemos aquí. Esto es una binomial 20,01, con lo cual el valor esperado sería n por p, 20 por 0,1. 20 por 0,1 es 2. El valor esperado en este caso es 2. Fijaos exactamente dónde está la barra más alta. La barra más alta está exactamente en el 2. Este caso de aquí, una binomial 20,035. 20 por 0,35 es 7. El valor esperado en este caso es 7. ¿Dónde está la barra más alta? Pues justamente aquí, en 7. Esto es el 7. Y así podríamos hacerlo con todos los demás. Por tanto, cuando la asimetría no es muy fuerte, es decir, cuando no hay colas muy grandes a izquierda y derecha, el valor esperado en una binomial coincide con la barra más alta de la función de cuantía. No coincide, perdón, está próximo, porque coincidir no tiene por qué coincidir, pero sí va a estar cerca de la barra más grande. Insisto, esto solo es cierto cuando no hay asimetría muy fuerte. Esta sería la función de cuantía acumulada o función de distribución de las mismas binomiales que hemos visto antes, 20, 0,1, 20, 0,35, 20, 0,65 y 20, 0,9. Estos están sacados directamente con R, estas funciones de distribución, y llamo vuestra atención sobre un tema importante. Si os dais cuenta, estas funciones están mal definidas porque estas líneas verticales no deberían estar aquí. Hemos dicho que la función de distribución solo tiene las líneas horizontales. Esas líneas verticales me sobran. Bien, entonces, ¿por qué está esto así representado? Bien, la razón es una razón muy práctica, y es la siguiente. Cuando trabajemos con R en las prácticas veréis que vamos a usar una función que es plot, que es muy básica, y esto es lo mejor que podemos hacer. Si utilizamos paquetes más sofisticados como ggplot2, podríamos llegar a pintar una función de distribución como tiene que ser, es decir, eliminando estas líneas verticales, pero como no queremos complicarnos con la parte de programación, usamos la función plot y esto es lo que obtenemos. De tal forma que cuando veamos una función de distribución discreta hecha con R, como es el caso, lo que vamos a hacer es mentalmente borrar todas las líneas verticales y fijarnos exclusivamente en las líneas horizontales, que es realmente lo que supone, lo que representa la función de distribución. Al igual que en el caso anterior, como veis, en función del valor que tome la P, porque la N es la misma para todos los casos, 20, en función del valor que tome la P, esta especie de ola se desplaza de izquierda a derecha. Cuando la P es baja, la probabilidad se va acumulando más rápidamente para valores bajos del número de éxitos, y cuando la P es muy grande, la probabilidad se acumula rápidamente en valores altos respecto al número de éxitos. Pasamos ya a la distribución de Poisson, que es la segunda función de cuantía que vamos a estudiar, la segunda función de probabilidad discreta que vamos a estudiar, que se define como
la variable x, que representa el número de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo, de distancia, de superficie, de volumen, en fin, el número de éxitos que ocurren a lo largo de una variable típicamente continua. Y en este caso lambda es el valor esperado de x. Lambda es el parámetro de la Poisson y además es el valor esperado de la variable aleatoria. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero saber cuál es el número de accidentes que se producen en la M30 a lo largo de una hora, por ejemplo entre las 9 y las 10 de la mañana. Bien, estoy midiendo el número de éxitos, si es que a eso se le puede llamar éxitos, el número de eventos que suceden, número de accidentes, a lo largo de el tiempo, a lo largo de una hora. Estaríamos ante una Poisson. Número de baches que hay en la M30 entre el kilómetro X y el kilómetro Y. 2 kilómetros cualesquiera. Ahí estoy mirando el número de éxitos, de nuevo, si es que eso se le puede llamar éxito, estoy mirando el número de baches que hay a lo largo de una longitud. Estamos ante una Poisson. Número de defectos que hay en un metro cuadrado de tela. Estamos mirando el número de éxitos, en este caso el número de defectos, a lo largo de una unidad de superficie, un metro cuadrado de tela. Estaríamos ante una Poisson. Por tanto, como veis, la distribución de probabilidad discreta tipo Poisson es el número de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo, de distancia, de superficie o de volumen. La función de cuantía es esta que tenemos aquí. Siendo lambda el parámetro de la Poisson, sería e elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido por x factorial. Y x va a tomar valores desde 0 hasta infinito. Y por supuesto lambda tiene que ser mayor que 0. Bien, aquí un matiz importante. Cuando trabajábamos con la binomial veíamos que qué valores podía tomar x. X podía tomar valores enteros entre el 0 y n. 0, 1, 2, 3, 4 hasta el valor de n. Sin embargo, en una Poisson, x puede tomar valores enteros que van desde el 0 hasta el infinito. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Y ojo, en ambos casos estamos hablando de valores enteros que empiezan en 0. 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es el valor esperado en una Poisson? El valor esperado o media va a ser lambda, el propio parámetro, y la varianza va a ser también lambda. Un ejemplo, si tenemos una Poisson 3.1, ¿cuál sería la probabilidad de que haya exactamente 5 éxitos, 5 sucesos? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? Pues simplemente en la expresión de la función de cuantía que acabamos de ver, sustituimos lambda por 3,1 y sustituimos x por 5. E elevado a menos 3,1 por 3,1 elevado a 5 partido por 5 factorial. Y si hacéis esto con la calculadora veréis que el resultado es 0,1075. La probabilidad de que x sea igual a 5, de que haya exactamente 5 sucesos, es aproximadamente el 10,8% para esta distribución de Poisson. Bien, para que podamos utilizar este modelo tienen que cumplirse 3 condiciones y es muy importante verificar siempre que estas condiciones se cumplen. La primera es que la probabilidad de que el suceso ocurra en un intervalo infinitesimal es muy baja y la misma en cada subintervalo. La segunda es que la probabilidad de que el suceso ocurra más de una vez en un intervalo infinitesimal es insignificante. Y la tercera, el hecho de que el suceso ocurra o no en un intervalo infinitesimal es independiente del hecho de que ocurra en otros intervalos infinitesimales. Vamos a verlo con un par de ejemplos que se va a entender muchísimo mejor. Consideramos el caso de antes. Yo estoy midiendo el número de accidentes que se generan o que se producen en la M30 a lo largo de una hora, entre las 9 y las 10 de la mañana. Bien, quiero verificar si eso puede ser una Poisson. Bueno, pues voy a empezar comprobando cada una de estas condiciones. Primera condición. La probabilidad de que el suceso ocurra una vez en un intervalo infinitesimal es muy baja. Bien, la cuestión aquí es hacer un ejercicio mental de pensar qué puede ser un intervalo infinitesimal. Bueno, dado que yo estoy trabajando en una hora, estoy mirando el número de accidentes a lo largo de una hora, voy a definir mi intervalo infinitesimal como un segundo. Entonces, me imagino cuál sería la probabilidad de que haya un accidente exactamente en el segundo 352. ¿Cómo pensáis que es esa probabilidad? Pues esa probabilidad es muy baja. Es altamente improbable que exactamente en el segundo que yo he elegido haya un accidente. Por tanto, la primera condición se cumple. Segunda condición, la probabilidad de que el suceso ocurra más de una vez en un intervalo infinitesimal es insignificante. Bien, vuelvo al mismo caso de antes. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo, me lo invento, 738,
haya dos accidentes exactamente en ese segundo. Bueno, ya podéis imaginar que esa probabilidad es insignificante, es prácticamente cero. Con lo cual la segunda condición también se cumple. Tercera condición, que el hecho de que un suceso ocurra o no en un intervalo infinitesimal es independiente del hecho de que ocurra en otros intervalos infinitesimales. Bueno, seguimos con nuestro ejemplo de la M30. Imaginemos que se ha producido un accidente en el segundo 227. ¿Eso afecta a que se produzca un accidente en el segundo 3418? Pues en principio parece que no. Por tanto, el hecho de que se haya producido un accidente en un intervalo infinitesimal no afecta a la probabilidad de que se produzca un accidente en otro intervalo infinitesimal. Este es un ejemplo de algo que podríamos modelizar, por tanto, como una Poisson. Número de accidentes que se producen en la M30 a lo largo de una hora. Bien, otro ejemplo. Número de veces que un empleado de una empresa baja a la calle a fumar. ¿Eso puede ser una Poisson? Vamos a pensarlo. En principio parecería que sí, porque estoy mirando el número de sucesos que se producen a lo largo de, en este caso, a lo largo de una unidad de tiempo, a lo largo de una jornada laboral de 8 horas. Parecería una Poisson. Vamos a ver si se cumplen las tres condiciones. La primera es que la probabilidad de que el suceso ocurra en un intervalo infinitesimal es muy baja. Bueno, en este caso voy a considerar intervalo infinitesimal, por ejemplo, un minuto. Vale, ¿cuál es la probabilidad de que este empleado baje a fumar exactamente en el minuto 312? Bueno, pues ya podéis imaginar que la probabilidad de que baje a fumar exactamente en ese minuto es muy pequeña. ¿Cuál es la probabilidad de que baje a fumar en dos veces, más de una vez, o sea, que baje a fumar dos veces exactamente en el minuto 358? Pues en ese caso no es que sea prácticamente cero, es que es cero, porque a no ser que sea la persona más rápida del mundo, no te puedes fumar 2 cigarros en el mismo minuto. Bien, con lo cual la condición 2 se cumpliría. Se cumple la condición 3, el hecho de que un suceso ocurra en un intervalo infinitesimal es independiente de que ocurra en otros. Pues esta ya no se cumpliría. ¿Por qué? Porque si esta persona ha bajado a fumar en el minuto 100, por ejemplo, la probabilidad de que baje a fumar en el minuto 105 es mucho más pequeña que baje a fumar en otro momento, por el motivo de que uno fuma porque tiene adicción a la nicotina. Entonces uno baja a fumar, se fuma un cigarro, satisface esa adicción y durante un tiempo está tranquilo, no necesita volver a bajar. Por tanto, el hecho de que una persona acabe de bajar a fumar hace que la probabilidad de que baje a fumar en los siguientes minutos sea muy pequeña. Por tanto, en este caso, el hecho de que el evento ocurra en un intervalo infinitesimal sí afecta a la probabilidad de que ocurra en otros intervalos. Por tanto, esto no sería una Poisson porque no se cumpliría la condición 3. Sí se cumpliría las condiciones 1 y 2, pero no se cumpliría la 3. Bien, ejemplos de Poisson. Pues el número de accidentes en la M30 durante la hora punta, como ya he comentado, o el número de defectos de cada pieza vendida de ropa vendida en Zara, siendo la media 0,07 defectos por cada prenda. En este caso estaríamos viendo el número de defectos a lo largo de una superficie, pues una prenda de ropa sería, en el fondo es una superficie, con lo cual también sería una Poisson. ¿Qué no sería una Poisson? Bueno, vamos a empezar con Z, número de devoluciones de un producto de Amazon en una semana. Esto sí sería una Poisson, porque ¿cuántas devoluciones de un determinado producto de Amazon puede haber en una semana? Pues puede haber 0 devoluciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos midiendo el número de eventos a lo largo de una unidad de tiempo, que es una semana. Esto sí sería una Poisson. ¿Qué no sería una Poisson? No sería una Poisson el coste de las devoluciones en una semana, asumiendo que cada devolución cuesta 20 euros. ¿Por qué no sería esto una Poisson? Porque para calcular el coste de las devoluciones tendría que multiplicar el número de devoluciones por 20 euros que cuesta cada devolución, con lo cual los posibles valores que tomaría esta variable aleatoria sería 0, 20, 40, 60, 80. Bien, esto no puede ser una Poisson porque para que algo sea una Poisson tiene que tomar valores enteros desde el 0 hasta el infinito, y esto no toma valores enteros desde el 0 hasta infinito, solo toma los valores 0, 20, 40 y 60. Por tanto, esto no sería una Poisson. Vamos con un ejemplo, un ejemplo numérico de cálculo. Consideremos una empresa electrónica que mide el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento. El número promedio de fallos es 8.
y me preguntan cuál es la probabilidad de que falle exactamente un componente en 100 horas. Bien, este es un ejercicio muy sencillo. Si me dicen que el promedio de fallos en 100 horas es 8, ya sabemos cuál es el parámetro de la binomial, perdón, de la Poisson. Sabemos que el parámetro es 8, porque recordad que el parámetro lambda de la Poisson es el valor esperado o media. Por tanto, conociendo la función de cuantía de una Poisson, que es elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido por x factorial, podemos calcular la probabilidad que nos piden de forma muy sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? De que haya exactamente un fallo. Pues e elevado a menos 8 por 8 elevado a 1 partido por 1 factorial. Y si lo hacéis con la calculadora, esto sale 0,0027. Si me preguntan a continuación cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas, pues lo haríamos de forma muy parecida, solo que ahora lambda ya no va a ser 8. Lo que tendríamos que hacer es una regla de 3. Si fallan 8 en 100 horas, ¿cuántas fallan de media en 25 horas? Pues 8 entre 4, el nuevo lambda sería 2. Simplemente he hecho una regla de 3. Calcular el número de fallos, calcular la probabilidad de que haya exactamente un fallo en este nuevo escenario es tan sencillo como aplicar la misma expresión de antes, la función de cuantía, solo que haciendo lambda igual a 2. E elevado a menos 2 por 2 elevado a 1 partido por 1 factorial, es decir, 0,27. En la Poisson también se verifica la propiedad aditiva, es decir, si yo tengo una variable aleatoria x que sigue una Poisson de parámetro lambda 1, una variable aleatoria y que sigue una Poisson lambda 2 y x e y son independientes, entonces yo puedo calcular la suma x más y el resultado sería una Poisson cuyo parámetro lambda sería lambda 1 más lambda 2. Ejemplo, x sigue una Poisson 7 y es el número de accidentes en la carretera A el 1 de julio. Y sigue una Poisson 3 y es el número de accidentes en la carretera B el 1 de julio. Defino la variable z como x más y. Accidentes en la carretera A y en la carretera B el 1 de julio. ¿Qué distribución sigue z? Pues asumiendo que son independientes, cosa que parece bastante razonable, z va a seguir una Poisson 7 más 3, o lo que es lo mismo, va a seguir una Poisson 10. Esto se puede generalizar a más de dos variables independientes tipo Poisson, a 3, a 4 o a 5. Puedo sumar tranquilamente todas las variables tipo Poisson que quiera, con la única condición de que sean independientes. Un aspecto importante que debemos saber de la Poisson es que nos sirve para aproximar la binomial. Es decir, yo puedo aproximar una binomial NP por una Poisson bajo determinadas condiciones. ¿Y qué condiciones son esas? Bien, si yo tengo una binomial NP con n muy grande y p muy pequeño, y además, idealmente, que el producto n por p sea menor que 5, si se dan esas condiciones, yo puedo aproximar esa binomial por una Poisson cuyo lambda va a ser n por p. ¿Qué significa muy grande y muy pequeño? Pues aquí os doy unas referencias. Puedo considerar que n es muy grande cuando es mayor que 100, que p es muy pequeño cuando es menor que 0,05 y, idealmente, voy a pedir que el producto n por p sea menor que 5. Bien, consideremos este ejemplo. Tengo una binomial 500, 0,008. Si os dais cuenta, se cumplen las tres condiciones, porque n es mayor que 100, p es menor que 0,05 y si hacéis el producto, n por p, veréis que es 4, con lo cual también se cumple esta tercera condición de que n por p sea menor que 5. Bien, en este caso se cumplen las tres condiciones, con lo cual yo lo que digo es que puedo aproximar esta distribución por una Poisson de parámetro lambda igual a 500 por 0,08, es decir, una Poisson de parámetro lambda igual a 4. Si hacéis los cálculos con R o con otro software, porque hacerlos a mano va a ser complicado, a no ser que tengáis una calculadora tremendamente potente. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 6 considerando la distribución binomial, es decir, usando la función de cuantía la binomial, veréis que el resultado es 0,1044. Si ahora hacemos ese mismo cálculo, la probabilidad de que x sea igual a 6, pero usando la aproximación de la Poisson, es decir, calculando esa probabilidad para una Poisson con lambda igual a 4, veis que el resultado es 0,1041. Fijaos que los resultados son prácticamente idénticos, es decir, la pérdida de precisión que tenemos por haber usado la Poisson en vez de la binomial se aprecia a partir del cuarto decimal. Por tanto, veis que es una aproximación realmente buena. La pregunta es, ¿y por qué puede interesarnos esto? Bueno, pues la razón es tremendamente sencilla.
hacer los cálculos con una binomial es computacionalmente muy costoso porque hay que usar números combinatorios. Entonces, si yo tengo un n grande, como es este el caso, 500, n igual a 500, por ejemplo, pues calcular el número combinatorio correspondiente, n sobre x, acordaos que tenemos que calcularlo, n factorial partido por x factorial por n menos x factorial, hacer ese cálculo puede ser muy complicado. De hecho, a la que n sea un poquito grande, con una calculadora normal ese cálculo no vais a poder hacerlo. Y en el caso de un ordenador sí podréis hacerlo, siempre que n no sea extraordinariamente grande, porque como n sea extraordinariamente grande, ni siquiera con un ordenador vais a poder hacerlo. Por tanto, aproximar por una Poisson, que es mucho más sencillo de calcular, tiene esa ventaja, que nos va a simplificar mucho la vida cuando trabajemos con n's muy grandes. No son las únicas distribuciones en variable discreta, no todo en la vida es una binomial o una Poisson, hay muchísimas otras. Aquí, y esto es meramente una curiosidad, os enseño la distribución geométrica, que es otro tipo de distribución de tipo discreto que también se da con mucha frecuencia en la vida real o en muchos problemas de tipo empresarial. Pero hay muchas otras, la uniforme discreta, la binomial negativa y literalmente decenas de distribuciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no todo en la vida es una binomial o es una Poisson. Con lo cual no os empeñéis en ajustar absolutamente todo por una binomial o por una Poisson, porque es altamente probable que sea otra distribución. Pasamos ya a variable aleatoria continua. Y al igual que en el caso anterior, voy a empezar con una serie de conceptos generales. Voy a empezar hablando de la función de densidad. La función de densidad es el equivalente en variable continua a la función de cuantía. Lo que antes llamaba función de cuantía, ahora le voy a llamar función de densidad. Y hay un matiz muy importante, una diferencia muy importante. Mientras que en la función de cuantía, si os dabais cuenta, las probabilidades se acumulaban justamente en los valores puntuales, en las funciones de densidad ocurre exactamente lo contrario. La probabilidad de cualquier valor puntual siempre es aproximadamente 0. La función de densidad que vamos a representar con la letra f minúscula va a ser una curva de este estilo, y la altura de la curva no es una probabilidad, la altura de la curva no es absolutamente nada, la altura de la curva simplemente es la función de densidad, nada más, no tiene una interpretación física. Lo que es la probabilidad es el área bajo la curva. Es decir, si yo tengo esta función de densidad y quiero calcular la probabilidad que se acumula entre A y B, lo que tengo que calcular es el área bajo la curva entre A y B. Y esto, como bien sabéis, es una integral. Es la integral definida entre A y B de la función de densidad. Por tanto, cuando trabajemos en variable continua, para el cálculo de probabilidades voy a necesitar calcular la integral de la función de densidad. Pero repito, y esto es un error muy común, la altura de la función de densidad no es una probabilidad. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener la función de densidad? Pues son un calco de las que veíamos en la función de cuantía en variable discreta. La primera es que siempre tiene que ser positiva o igual a 0, y la segunda es que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Fijaos que es exactamente las mismas condiciones, son las mismas condiciones que exigíamos en las funciones de cuantía, solo que trasladada a variable continua. Donde antes poníamos el sumatorio, lógicamente ahora ponemos una integral. Bien. ¿Por qué voy a exigir esta primera condición, que puede parecer un poco rara, que f de x sea mayor o igual que 0? Porque claro, en la función de cuantía lo veíamos claro. Como p de x era una probabilidad, era lógico, era absolutamente lógico que exigiera que fuera mayor o igual que 0. Pero ahora yo os he dicho que f de x no es una probabilidad. Entonces, ¿por qué estoy exigiendo que siempre sea mayor o igual que 0? Pues muy sencillo. Porque si no exijo esto, es posible que la integral tome un valor negativo. Fijaos en este ejemplo, f de x igual a x menos 3 para x mayor que 0. Esta sería la función de densidad. Bien, si vemos en este ejemplo, no se cumple la primera condición, es decir, aquí vemos que f de x es negativa en el intervalo 0,3. Para valores entre 0 y 3, la función de densidad toma valores negativos. Vale, ¿qué ocurriría ahora si quisiera calcular probabilidades con esto? Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 0 y 3. Pues haría la integral definida entre 0 y 3 de f de x, o lo que es lo mismo, la integral entre 0 y 3 de x menos 3, y si resolvéis la integral, os va a dar menos 9 partido por 2.
acabamos de obtener una probabilidad negativa, lo cual es un disparate. Por tanto, el motivo por el que vamos a exigir que la función de densidad siempre sea positiva es porque si no lo es, cuando calcule la integral, es muy posible que me salgan probabilidades negativas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, X representa la proporción en tanto por uno de jugadores que pierden en un casino. ¿Cómo comprobaríamos si esta función puede ser una función de densidad? Vale, en este caso la función de densidad que me van a dar es la siguiente: f de x es igual a 2x para el intervalo 0, 1 y f de x igual a 0 para el resto de valores de x. Gráficamente, y esto es una cosa que conviene hacer siempre, pintar la función de densidad. La función de densidad tiene esta pinta. Si os dais cuenta, en el intervalo 0, 1, que sería este de aquí, la función vale 2x, con lo cual se trata de una recta con pendiente 2, es esta de aquí, y fuera de ese intervalo la variable vale 0, la función de densidad, perdón, vale 0 y vale 0. Con lo cual nuestra función de cuantía tiene esta pinta que vemos aquí. Bien, ¿cómo comprobaríamos si esto puede ser una función de densidad? Pues verificaríamos que se cumplen las dos condiciones. La primera es que la función siempre sea mayor o igual que 0, y en este caso se cumple. Fijaos que la función de densidad siempre está en la parte positiva del eje de las íes, no hay valores por aquí abajo. Por tanto, la primera condición sí se cumple. ¿Cómo comprobaríamos la segunda condición? Haciendo que la integral entre menos infinito e infinito de esta función, viendo si eso es igual a 1. Pues sería la integral entre menos infinito y infinito de f de x, que sería la integral entre menos infinito y 0 de 0, porque en esta parte la función de densidad vale 0, más la integral entre 0 y 1 de 2x, porque en este intervalo la función vale 2x, más la integral entre 1 e infinito de 0, que en el intervalo 1 infinito la función de densidad vale 0. Y si hacéis estas integrales y las calculáis, veréis que efectivamente da 1. En este caso llamo vuestra atención sobre un particular, y es que no haría falta realmente resolver la integral, porque si os dais cuenta, esto es un triángulo, y el área de un triángulo sabemos perfectamente cuál es: base por altura partido por 2. ¿Cuánto vale la base de este triángulo? La base vale 1. ¿Cuánto vale la altura de este triángulo? La altura vale 2. Pues base por altura partido por 2, 1. Se verifica que la integral vale 1. Con lo cual, en este caso, que es un caso muy sencillo, ni siquiera haría falta hacer la integral para verificar que se cumple también la segunda condición. Siguiente pregunta: ¿qué es más probable, que pierdan muchos jugadores o que pierdan pocos jugadores? Bien, en este caso lo que nos tenemos que dar cuenta es que, o que más bien darnos cuenta, tenemos que recordar lo que he mencionado antes. En variable continua, cuando trabajamos con funciones de densidad, las probabilidades son áreas bajo la curva. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a ver es porcentaje bajo de jugadores que pierden. Estaríamos en este intervalo de aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a coger un intervalo en el que pierden entre el 0 y el 10% de los jugadores, es decir, entre 0 y 0,1. ¿Cuál es el área bajo la curva en este intervalo? Pues muy chiquitina, sería esta de aquí. Y ahora voy a coger un porcentaje alto de jugadores que pierden, entre 0,9, que estará por aquí más o menos, y 1. ¿Cuál es el área bajo la curva? Pues este área será este área de aquí. Este área es la probabilidad de que pierdan entre el 0 y el 10% de jugadores, y este área de aquí es la probabilidad de que pierdan entre el 90 y el 100% de los jugadores. ¿Qué área es más grande? Pues sin hacer ningún cálculo se ve a simple vista que este área de aquí es más grande, con lo cual es mucho más probable que pierda un porcentaje alto de jugadores. Bien, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de que pierdan entre el 20% y el 70% de los jugadores? Pues ahora sí, irremediablemente tenemos que hacer la integral. Sería calcular la integral definida entre 0,2 y 0,7 de f de x, o lo que es lo mismo, la integral entre 0,2 y 0,7 de 2x diferencial de x. Esta es una integral inmediata, el resultado es x cuadrado evaluado entre 0,7 y 0,2, por tanto 0,7 al cuadrado menos 0,2 al cuadrado, la probabilidad de que pierdan entre el 20 y el 70% de jugadores es de 0,45, del 45%. También contamos en variable aleatoria continua con el equivalente a la función de cuantía acumulada o función de distribución, que en este caso le vamos a llamar función de densidad acumulada o función de distribución. La definición es exactamente la misma, solo que donde antes poníamos un sumatorio, ahora lógicamente ponemos una integral. Sería la integral entre menos infinito y x sub 0 de f de x. Por tanto, ya veis
que la derivada de la función de distribución va a ser la función de densidad, que es lo que indico aquí. ¿Qué significa y cómo obtendrías f mayúscula de 0,5? Es decir, f mayúscula, recordad, es la notación que estamos utilizando habitualmente para la función de distribución o en este caso de densidad acumulada. Bueno, pues en este caso lo que tendríamos es que calcular la integral entre menos infinito y 0,5 de f de x. Eso sería f mayúscula de 0,5, la integral entre menos infinito y 0,5 de f de x, o lo que es lo mismo, la integral entre menos infinito y 0 de 0, porque recordad que desde 0 hasta menos infinito la función de densidad vale 0, más la integral entre 0 y 0,5, es decir, en este tramo de aquí, la integral entre 0 y 0,5 de la función de densidad, que es 2x. Si yo calculo esta integral, me saldrá un número que será el que sea. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues el número que nos salga es la probabilidad de que pierda el 50% o menos de los jugadores. Esa es la interpretación de la función de distribución. La probabilidad de que pierda el 50% menos de los jugadores. El 50% porque estoy calculando f de 0,5. Lógicamente, si hubiera calculado f de 0,7, sería la probabilidad de que pierda el 70% o menos de los jugadores. ¿Cómo calculamos el valor esperado o media en variable continua? Pues igual que lo hacíamos en variable discreta, solo que donde antes poníamos un sumatorio, ahora ponemos una integral. La integral entre menos infinito e infinito de x por f de x. ¿Cómo calculamos la varianza? Pues igual que en variable discreta, solo que donde antes poníamos un símbolo de sumatorio, ahora ponemos una integral. La integral entre menos infinito e infinito de x menos la media elevado al cuadrado por f de x, diferencial de x. Y hay un pequeño truco que os indico aquí, y es que a veces puede interesarnos más, en vez de hacer esa integral, calcular la varianza como el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. El valor esperado de x lo hemos calculado, ya he indicado antes cómo se calculaba, es la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x. ¿Cuál sería el valor esperado de x al cuadrado? ¿Eso cómo lo calcularíamos? Pues exactamente igual. Sería la integral entre menos infinito e infinito de x al cuadrado por f de x, diferencial de x. Esta sería la forma de calcular el valor esperado de x al cuadrado. Por tanto, nosotros podemos calcular la varianza de dos maneras. La primera es hacer esta integral, y la segunda es calcularla como el valor esperado de x cuadrado, que lo calcularé así, menos el valor esperado de x, que lo calcularé así, al cuadrado. La desviación típica la voy a calcular simplemente como la raíz cuadrada de la varianza y, por tanto, es muy sencilla. Bien, ¿cómo calcularíamos e de x en el mismo ejemplo que llevamos trabajando desde el principio? Bueno, pues en este caso el valor esperado de x simplemente sería la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x, o lo que es lo mismo, la integral entre menos infinito y 0 de x por 0, diferencial de x, más la integral entre 0 y 1 de x por 2x, más la integral entre 1 e infinito de x por 0. En este caso el resultado de este cálculo sería 0,66, ¿no? Bien, sabiendo que el valor esperado de x es 0,66, ¿cómo calcularíamos la varianza y la desviación típica? Bien, pues la varianza la vamos a calcular aplicando directamente la expresión que vimos antes, la integral entre menos infinito e infinito de x menos la media al cuadrado por f de x, como el valor de la media, el valor del valor esperado lo conocemos, es 0,66, pues simplemente sustituirlo ahí. La integral entre menos infinito y 0 de x menos 0,66 al cuadrado por 0, más la integral entre 0 y 1 de x menos 0,66 al cuadrado por 2x, más la integral entre 1 e infinito de x menos 0,66 al cuadrado por 0. Lógicamente, este término desaparece porque está multiplicando por 0, y me queda la integral entre 0 y 1 de x menos 0,66 al cuadrado por 2x. Y resolviendo esta integral tendríamos el valor de la varianza. Del mismo modo, la desviación típica la calcularíamos como la raíz cuadrada de esa varianza. Bien, ya para terminar este apartado de conceptos generales, simplemente os muestro aquí una función de densidad que es un poquito rara y vamos a reflexionar un poco sobre esta función de densidad.
Vamos a pensar un poquito, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea menor que 1? Bien, ¿somos capaces de calcular ese valor viendo esta función de densidad? Pues fijaos que sí. Si me están pidiendo cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1, simplemente me tendría que situar aquí en el 1 y calcular el área que me queda a la izquierda. ¿Cuál es el área que me queda a la izquierda? Todo el área de este triángulo. ¿Puedo calcular ese área? Por supuesto, esto es un triángulo. El área de un triángulo es base por altura partido por 2. La base es 1, la altura es 1, con lo cual base por altura partido por 2 sería 1 por 1 entre 2, 0,5. Viendo esta función de densidad, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que la probabilidad de que x sea menor que 1 es 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 1? Exactamente igual, solo que me coloco en el 1 y ahora miro a la derecha. ¿Cuál es el área que me queda a la derecha de 1? Pues este triángulo que vemos aquí. De nuevo, el área de un triángulo lo puedo calcular sin ningún problema como base por altura partido por 2. La base, 2 menos 1, 1, la base es 1, la altura es 1, con lo cual 1 por 1 entre 2, 0,5. La probabilidad de que x sea mayor que 1 es 0,5. ¿Y cuál sería la probabilidad de que x esté entre 1 y 1,5? Esta ya es un poquito más complicada, porque lo que me están pidiendo es la probabilidad de que esté entre 1,5, que estaría por aquí, y 1. ¿Cómo lo haría? Pues lo que me están pidiendo es el área de este triángulo que tenemos aquí. ¿Cómo calcularíamos el área de ese triángulo? Pues base por altura partido por 2. Solo que en este caso, como vemos aquí, esta altura ¿cuánto va a ser? Pues teniendo en cuenta que esto es una bisectriz perfecta, porque fijaos que va cuando x aumenta 1 y aumenta 1, ¿esto cuánto va a ser? Si esto vale 1,5, esto va a valer 0,5. Por tanto, base 0,5 por altura 0,5 partido por 2. 0,5 por 0,5 dividido entre 2. Pasamos a la primera variable aleatoria continua que vamos a estudiar, que es la distribución uniforme. La distribución uniforme tiene dos parámetros a y b, que son el mínimo y el máximo, y es la distribución de probabilidad continua que se define sobre el intervalo a y b y donde todos los intervalos de la misma amplitud tienen la misma probabilidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo cojo este intervalo de aquí, que tiene una amplitud que será la que sea, la probabilidad es la misma que si cojo otro intervalo de igual amplitud aquí. Ya estáis viendo que por la definición que hemos dado de la función de densidad, la probabilidad es el área bajo la curva. Evidentemente, si estos dos intervalos tienen la misma amplitud, el área bajo la curva es la misma, con lo cual intervalos de igual amplitud tienen exactamente la misma probabilidad. Los dos parámetros de la uniforme son a, que es el valor mínimo, y b, que es el valor máximo. ¿Por qué? Porque para valores menores de a la función de densidad vale 0, para valores mayores que b la función de densidad vale 0 y para valores entre a y b la función de densidad toma el valor 1 partido b menos a. ¿Y por qué este valor? Pues muy sencillo, porque es la única manera que tenemos de asegurar que la integral entre menos infinito e infinito de f de x sea igual a 1. Evidentemente, si esto vale 0 y esto vale 0, lo que cuenta es este rectángulo que vemos aquí. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. La base es b menos a, para que base por altura sea igual a 1, sería que b menos a por lo que sea tiene que ser igual a 1. Ese lo que sea, ¿cuánto va a valer? 1 partido b menos a. De esa forma nos aseguramos que el área bajo el rectángulo, es decir, la integral de la función de densidad, sea 1. Y de esa manera se cumpla la condición que vimos, la segunda condición que vimos, que teníamos que exigir a las funciones de densidad. Por tanto, en una uniforme de parámetros a y b, a es el mínimo, b es el máximo y la altura va a ser siempre 1 partido b menos a. De esa forma nos aseguramos que este área siempre va a valer 1. La función de densidad, ya lo he dicho, 1 partido b menos a en el intervalo ab y 0 para el resto de valores, y el valor esperado podríamos calcularlo nosotros a mano directamente haciendo la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x, siendo f de x 1 partido b menos a, podréis comprobar que os sale que el valor esperado es a más b partido por 2. Análogamente, la varianza podríamos calcularla como la integral entre menos infinito e infinito de x menos el valor esperado, todo ello al cuadrado por f de x, y si lo hacéis, veréis que lo que os sale es b menos a al cuadrado partido por 12. Por tanto, ya tenemos perfectamente caracterizada la distribución uniforme.
La función de densidad vale 1 partido b menos a, su valor esperado es a más b partido por 2 y la varianza b menos a al cuadrado partido por 12. Y una cosa muy importante de la uniforme, no se puede aplicar la propiedad aditiva. En la binomial y en la Poisson vimos que la propiedad aditiva sí aplicaba bajo ciertas condiciones. En el caso de la uniforme, la propiedad aditiva no se cumple. Si yo tengo dos uniformes independientes, ¿las puedo sumar? Por supuesto que sí, las puedo sumar sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que no sé qué va a salir. Seguramente no va a salir una uniforme. El hecho de que la propiedad aditiva no pueda aplicarse no significa que no pueda sumarlas. Por supuesto que puedo sumar uniformes sin ningún problema. Lo que nos dice es que el resultado normalmente no va a ser una uniforme. ¿Qué aplicaciones tiene la distribución uniforme? Bueno, la distribución uniforme en general se utiliza cuando podemos confirmar que efectivamente intervalos de la misma amplitud tienen la misma probabilidad, cosa que en la vida real no se da en muchas situaciones. Cuando no tengo información suficiente, cuando quiero maximizar la incertidumbre. En general, la distribución uniforme es una distribución que lo que me va a permitir es maximizar el nivel de incertidumbre en mis cálculos. Por ejemplo, cuando haga un Monte Carlo, tema que veréis en asignaturas de finanzas, y quiero maximizar la incertidumbre, puedo utilizar una uniforme. Pero es un modelo de corte más teórico que otra cosa. En la vida real no hay muchas uniformes continuas. Vamos a hacer un ejemplo. Consideremos que y es el tiempo en minutos que tengo que esperar por el metro si este llega cada 5 minutos. Y voy a asumir que esto es una uniforme 0,5. Es decir, como mínimo voy a esperar 0 minutos, es decir, hace exactamente 4 minutos 59 segundos que se ha ido el metro, con lo cual va a llegar en este preciso instante, con lo cual espero 0 minutos, o quizá como máximo puedo esperar 5 minutos. ¿Por qué? Porque si el metro llega cada 5 minutos, en el peor escenario posible es que justo cuando he llegado el metro se acaba de ir, con lo cual tengo que esperar 5 minutos hasta que llegue el siguiente. Bien, esta sería la uniforme correspondiente. Ya sabemos que la altura de la función de densidad es 1 partido b menos a, por tanto 1 entre 5 menos 0, por tanto un quinto, 0,2. Esta sería nuestra función de densidad y nos preguntan la probabilidad de que y sea menor que 4 y mayor que 2, es decir, que tenga que esperar entre 2 y 4 minutos. ¿Qué me están preguntando? Lo que me están preguntando es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que espere entre 2 y 4 minutos? Como la probabilidad es el área bajo la curva, lo que tendría que calcular es este área. Lo podría hacer como la integral definida entre 2 y 4 de f de y, es decir, la integral entre 2 y 4 de un quinto diferencial de x, y esto sale 2 quintos. Pero en este caso no hace falta calcular la integral, esto es un rectángulo, con lo cual simplemente base por altura. La base vale 2, la altura vale un quinto, 2 por un quinto, 2 quintos. ¿Y cómo calcularíamos la probabilidad de que x sea mayor que 4? Bien, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que tenga que esperar más de 4 minutos. De nuevo, podría utilizar una integral definida, la integral entre 4 e infinito de f de y, lo que es lo mismo, la integral entre 4 y 5 de f de un quinto diferencial de x, que es f de y, o lo que esto, el resultado es un quinto. Pero al igual que en el caso anterior, tampoco hace falta hacer la integral, esto sigue siendo un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. La base en este caso vale 1 y la altura vale un quinto. 1 por un quinto, un quinto. La probabilidad de tener que esperar más de 4 minutos es un quinto. Esta es la función de distribución, f mayúscula, o función de densidad acumulada de una uniforme. Si os dais cuenta, lo que es una línea recta en el intervalo AB. Para valores inferiores a A vale 0. A partir de A empieza a crecer linealmente hasta alcanzar el valor 1 cuando X vale B. Y a partir de ese valor vuelve a ser plana hasta infinito. Esta es la función de distribución típica de una variable uniforme. Pasamos ya a la distribución normal de parámetros mu y sigma, donde mu es la media y sigma es la desviación típica. Son los dos parámetros de una normal. Bien, una normal es una distribución campaniforme y simétrica, es decir, que tiene forma de campana y que es simétrica. Simétrica centrada en el valor medio, en mu. La función de densidad es esta que vemos aquí, que parece un poquito complicada, pero
En realidad no vamos a hacer cálculos con ella porque típicamente los cálculos se hacen o bien con una tabla, o bien con una aproximación, o bien con un software, con lo cual cálculos con ella a mano no vamos a hacer. Sabemos que el valor esperado es mu, que es precisamente el parámetro de esa función de densidad, y la varianza va a ser sigma al cuadrado, es decir, el cuadrado de la desviación típica, siendo la desviación típica el parámetro de esa normal. ¿Qué aplicaciones tiene la uniforme? La uniforme tiene muchísimas aplicaciones porque hay una gran cantidad de fenómenos en la vida que siguen una distribución normal. La distribución del peso en gramos de una naranja, el coeficiente de inteligencia o un error de medida en la longitud de una pieza. Estos son ejemplos de variables que seguirían una distribución normal. La normal que vemos aquí, como ya os he dicho, una distribución campaniforme y simétrica centrada en torno a la media, tiene unas propiedades muy importantes y que además tenemos que aprendernos. Estas propiedades son las que aparecen aquí, que en el intervalo mu más menos sigma, es decir, en el intervalo mu más menos la desviación típica, siempre nos vamos a encontrar el 68% de los datos aproximadamente, con independencia de lo que valga mu y lo que valga sigma. En el intervalo mu más menos 2 sigma vamos a encontrar aproximadamente el 95% de los datos y en el intervalo mu más menos 3 sigma el 99,7% de los datos, que por cuestiones que comprenderéis más adelante vamos a redondear al 99%. Esas cuestiones que comprenderéis más adelante tienen que ver con el cálculo de intervalos de confianza. Cuando nosotros queremos calcular intervalos de confianza, algo que no haremos en esta asignatura, pero sí en asignaturas posteriores, pues típicamente lo haremos al 95 o al 99%. Con la finalidad de poder hacer cálculos aproximados a mano, nos viene muy bien asumir que mu más menos 3 sigma es el 99% de los datos. Por lo cual, siendo conscientes de que en realidad es el 99,7, lo vamos a aproximar por 99, que no es una aproximación, sino sería un truncamiento. ¿Esto qué significa? Significa que si yo me quedo en el intervalo mu menos sigma y mu más sigma, el área bajo la curva y por tanto la probabilidad es 0,68. La probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre mu menos sigma y mu más sigma es de 0,68. La probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma es de 0,95, porque el área bajo la curva es 0,95. Y la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma es 0,99, porque el área bajo la curva es 0,99. Estas probabilidades, estos valores, son muy importantes y tenemos que aprenderlos de memoria, porque los vamos a utilizar constantemente cuando trabajemos con la distribución normal. Un ejemplo. X es la altura en centímetro de los jugadores en fútbol de fútbol de la primera división. Sabemos que se distribuye como una normal 190 a 5, es decir, de media 190 centímetros y de desviación típica 5 centímetros. Nos piden cuál es la probabilidad de que la altura sea igual o superior a 180. Bien, en este caso hay tres posibilidades. La posibilidad número 1 es usar las tablas de la distribución normal. Nosotros nunca lo vamos a hacer así, no vamos a trabajar con tablas. Bien, segunda posibilidad, hacerlo con un software estadístico, como por ejemplo R. Bien, en este caso en concreto no lo vamos a hacer así, queremos hacerlo a mano. Solo nos queda la tercera posibilidad, aprovechar las propiedades de la normal que acabamos de estudiar para hacer este cálculo. Bien, aquí tenemos nuestra normal, campaniforme y simétrica, centrada en torno a la media que es 190. Bien, vamos a aprovechar las propiedades que hemos visto antes. En primer lugar, sabemos que en el intervalo mu más menos 2 sigma tenemos aproximadamente el 95% de los datos. Como mu vale 190 y sigma vale 5, mu menos 2 sigma es 190 menos 2 por 5, 190 menos 10, o sea 180. Esto es mu menos 2 sigma. ¿Y cuánto vale mu más 2 sigma? 190 más 2 por 5 sería 190 más 10, sería 200. Por tanto, yo sé que en este intervalo, que es mu más menos 2 sigma, tengo aproximadamente el 95% de los datos. Como consecuencia, dado que la distribución es simétrica, si en el intervalo 180-200 tengo el 95%, en el intervalo 180-190, que es exactamente la mitad,
tengo el 47,5% de los datos. Por otra parte, sabemos que la distribución es simétrica con respecto a la media. Por tanto, la media que está en 190, a la izquierda sé que tengo el 50% de los datos y a la derecha sé que tengo el otro 50% de los datos. Por tanto, sé que la probabilidad de que sea mayor que 190 es del 150%. Pues ya lo tengo. Tengo por una parte la probabilidad de que esté entre 180 y 190, que es el 47,5% de los datos, y la probabilidad de que sea mayor que 190, que es el 50%. ¿Cuál es la probabilidad, por tanto, de que x sea mayor que 180? Pues esa probabilidad es la suma de ambas, 97,5%. La probabilidad de que un jugador de fútbol tenga una altura superior a 180 centímetros es del 97,5%. Esto mismo lo podemos hacer tipificando X, es decir, utilizando la Z-score. Nosotros hemos trabajado directamente con la mu y la sigma que nos daban el enunciado, pero el cálculo sería idéntico si tipificamos la variable. Recordemos que tenemos una normal de media 190 y desviación típica 5 y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que un jugador tenga una altura igual o superior a 180. Y acordaos que me da igual que me digan superior o igual o superior, porque la probabilidad de cualquier valor puntual en variable continua es siempre cero. Por tanto, mayor, igual y mayor es lo mismo. Del mismo modo, menor, igual y menor es lo mismo. Vamos a tipificar esta variable. Si x es una normal 195, si yo resto la media y divido por la desviación típica, es decir, calculo su z-score, el resultado va a ser una normal, pero de media 0 y desviación típica 1. Muy bien. Pues lo que voy a hacer es voy a tipificar este valor que me han dado, 180, le resto la media, 190, y divido entre la desviación típica. 180 menos 190 entre 5 igual a menos 2. Bueno, pues ahora lo que tengo que calcular es la probabilidad de que x sea mayor que menos 2. Y voy a proceder exactamente del mismo modo que antes. El intervalo mu más menos 2 sigma, ¿cuál es? Bueno, pues como mu es 0 y sigma es 1, pues es el intervalo menos 2, 2. Yo sé que en el intervalo menos 2, 2 tengo el 95% de los datos. En consecuencia, y dado que la distribución es simétrica, si en el intervalo menos 2, 2 tengo el 95%, en el intervalo menos 2, 0 tengo el 47,5%. Por otra parte, sabemos que la distribución es simétrica. Simétrica en torno, en este caso, a la media, que es 0 porque he tipificado. Por tanto, sé que la probabilidad de que x sea mayor que 0 en este caso es del 50%. Pues ya lo tengo. La probabilidad de que x sea mayor que menos 2 sería esta más esta. 47,5 más 50%, la probabilidad de que x sea mayor que menos 2 es 97,5%. Veis que llegamos exactamente al mismo resultado, solo que en este caso hemos trabajado con la variable tipificada. Esto que vemos aquí es la función de densidad acumulada o función de distribución típica, f mayúscula, para una normal. Como veis, tiene forma de S. Esto es lo que se denomina una curva sigmoidal o curva en S. Tiende asintóticamente a 0 en menos infinito y tiende asintóticamente a 1 en más infinito. Y en la zona central lo que vemos es una curva suave en forma de S. Lógicamente, la media, que en este caso la media sería menos 10, ¿qué probabilidad va a acumular? Pues si hemos entendido lo explicado hasta ahora, veremos que la probabilidad acumulada en la media, que en este caso es una normal de media menos 10, es 0,5. ¿Vale? Por cierto, los valores que me aparecen en el eje de las IES lo que representan son probabilidades acumuladas. Es decir, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad acumulada de, me lo invento, menos 15, lo que me iría sería al menos 15, trazaría la línea vertical, me iría para acá y llegaría a la conclusión de que la probabilidad acumulada para menos 15 es aproximadamente 0,2. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que menos 15 es aproximadamente 0,2. ¿Qué propiedades tiene la normal? Pues las propiedades que tiene la normal son estas que vemos aquí. Dadas dos normales x e y de medias mu x sigma, de media y desviación típica mu x sigma x mu y sigma y, si son independientes y yo las sumo o las resto, obtengo esta expresión de aquí. Si multiplico por una constante o sumo una constante,
tengo esto de aquí, y además puedo combinar ambas, bien sumar o restar variables normales independientes y multiplicarlas por una constante sin ningún problema. Y bien, no voy a insistir un segundo más en esto, porque esto no hay que aprendérselo de memoria, es un error absoluto aprendérselo de memoria, esto lo que hay que hacer es aprender a deducirlo. ¿Por qué motivo? Porque esta expresión nos vale exclusivamente si estoy haciendo ax más menos bi, pero si en vez de eso se me ocurriera preguntar otra cosa, por ejemplo, ¿cuánto vale ax más bi menos c por z? Esto ya no vale. Con lo cual, esto que aparece aquí es simplemente un ejemplo de cómo hay que sumar y restar variables aleatorias normales. Lo que hay que hacer es aprender a deducirlas en base a las propiedades de la media y la varianza que ya hemos visto. Un recordatorio, esto ya lo hemos visto anteriormente. Si tengo una variable aleatoria x y la multiplico por b y le sumo a, el resultado, el valor esperado de a más bx es a más b por el valor esperado de x. Y si las variables aleatorias x e y, si tengo dos variables aleatorias x e y quiero calcular el valor esperado de x más y, eso es el valor esperado de x más el valor esperado de y. Y esto es generalizable a más de dos variables aleatorias. Propiedades de la varianza, os lo recuerdo. ¿Cuánto vale la varianza de a más b por x? B cuadrado por la varianza de x. Y si tengo dos variables aleatorias x e y, la varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más y siempre más la varianza de y más menos dos veces la covarianza de x y. En el caso de que las variables sean independientes, la covarianza vale 0 y por tanto la varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Si hemos entendido esto, las fórmulas que acabamos de ver se deducen de forma inmediata. Y eso es precisamente lo que tenéis que hacer y os dejo como ejercicio. A partir de esas expresiones, calculad cómo sería x más menos y, calculad cómo sería a más b por x y calculad cómo sería a por x más menos b por y. Veréis que estas son las expresiones que salen, pero insisto, no las aprendáis de memoria porque no va a servir de nada. Lo que hay que hacer es saber utilizarlas. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos que x es el peso en kilos de los jugadores de la liga de fútbol y se distribuye según una normal 70-15, es decir, una normal de media 70 y desviación típica 15 kilos. Queremos calcular la función de densidad z, que es el peso de 10 jugadores de fútbol, es decir, para un jugador tenemos una normal 10-15, ¿cuál es la función de densidad para 10 jugadores? Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es z. Y z sería x1 más x2 más x3 más x10. Y esto no es lo mismo que 10x. De hecho, os animo a que intentéis hacer el cálculo considerando 10x. Veréis que os vais a equivocar. ¿Por qué? Porque el valor esperado lo vais a calcular bien, pero la varianza os va a salir mal. Por tanto, z no es 10x. Z es x1 más x2 más x3 más x10. Bien, pues vamos a calcular el valor esperado de z. El valor esperado de z sea el valor esperado de x1 más x2 más x10 y como conocemos perfectamente las propiedades del valor esperado, porque esas sí las hemos estudiado en profundidad, sabemos que eso es la suma de los valores esperados. El valor esperado de x1 más valor esperado de x2 más valor esperado de x10. O lo que es lo mismo, 70 más 70 más 70 más 70, 10 veces. Por tanto, el valor esperado de z va a ser 700. ¿Cuánto valdría la varianza? De nuevo, utilizando las propiedades de la varianza que hemos estudiado, sabemos que la varianza de z sea la varianza de x1 más x2 más x10, y dado que son independientes, y es razonable pensar que lo son, porque evidentemente el peso de un jugador de fútbol no afecta al peso de otro jugador de fútbol, si un jugador de fútbol pesa mucho o pesa poco, eso es independiente de lo que pese otro jugador de fútbol, dado que son independientes, podemos llegar a la conclusión de que esto es la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x3 más, así hasta la varianza de x10. ¿Cuánto vale la varianza de x1? Pues la desviación típica es 15, la varianza es 15 al cuadrado. 15 al cuadrado más 15 al cuadrado más 15 al cuadrado, así 10 veces. Por tanto, sería 10 por 15 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 2250. Bien, por tanto, ¿cuánto vale la desviación típica? La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 2250 es 47,43.
Y por las propiedades de la normal sabemos que cuando sumamos normales independientes el resultado es una normal. Pues ya lo tenemos todo. Sabemos que es una normal, sabemos que su valor esperado o media es 700 y sabemos que su desviación típica es 47,43. Por tanto, ¿qué distribución sigue z? Z sigue una distribución normal 700, 47,43. Y en este momento espero que os haya logrado convencer de lo que os acabo de decir antes. Aquellos que se hayan intentado aprender de memoria estas propiedades habrán sido completamente incapaces de resolver el problema, porque como no he preguntado exactamente esto, pues entonces ya la fórmula no se puede aplicar. Aquellos, por el contrario, que se hayan estudiado las propiedades del valor esperado y de la varianza, habrán podido resolver este problema absolutamente sin ninguna dificultad. Vuelvo a insistir, fundamental aprender las propiedades del valor esperado y de la varianza, porque se utilizan muchísimo en variable aleatoria continua. Bien, vamos a ver un ejemplo un poquito complicado, pero que tiene un matiz interesante y por eso merece la pena hacerlo. Vamos a considerar la variable aleatoria x que representa los minutos esperando en la cola de una tienda, que sigue una normal de media 10 minutos y desviación típica 3. Es decir, yo entro en la tienda y sé que de media voy a esperar 10 minutos en la cola con una desviación típica de 3 minutos. Ana lleva esperando más de 10 minutos y este es el matiz importante, que tengo información adicional sobre Ana. Yo sé que Ana ya lleva esperando 10 minutos. Lo que me preguntan es la probabilidad de que tenga que esperar menos de 16 minutos. Bien, este problema tiene un poquito de complejidad por ese motivo, porque tenemos información, tenemos una información sobre Ana. ¿Y esto a qué os recuerda? Pues esto nos recuerda a las expresiones que vimos en el tema número 5 de probabilidades condicionadas. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que Ana espere menos de 16 minutos condicionado al hecho, sabiendo que ya ha esperado 10 minutos. Si recuperamos las expresiones del tema número 5, recordaremos que la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. Bueno, pues ahora, a partir de este punto, es en el que vamos a empezar a trabajar. La probabilidad de que espere menos de 16 minutos condicionado a que ha esperado más de 10 minutos sería la probabilidad de la intersección, que espere menos de 16 minutos y además espere más de 10, con lo cual la intersección de esperar más de 10 minutos y menos de 16 es esa, que espere más de 10 minutos y menos de 16, dividido entre la probabilidad de B, que en este caso es probabilidad de que espere más de 10 minutos. Bien, una vez que hemos llegado a esta expresión, ahora vamos a aprovechar las propiedades de la normal que conocemos para hacer un cálculo aproximado. ¿Cuál es la probabilidad de que espere más de 10 minutos? Pues 0,5, porque si yo tengo una normal de media 10, ¿cuál es la probabilidad de esperar más de 10? Como la distribución es campaniforme y simétrica, esta probabilidad es el 50%. El denominador ya lo tengo. Y ahora la parte complicada, ¿cuál es la probabilidad de que espere más de 10 minutos y menos de 16? Bien, aquí lo que me están preguntando es esto de aquí, entre el 10 y el 16, ¿cuál es el área bajo la curva? Pero fijaos que en realidad esto no es tan complicado, porque entre 4 y 16 es mu más menos 2 sigma, porque sigma vale 3, con lo cual mu 10 menos 2 veces sigma, 2 veces 3, 10 menos 6 es 4. Y mu más 2 sigma sería 10 más 2 por 3, 16. Por tanto, yo sé que entre 4 y 16 tengo aproximadamente el 95% de los datos. Como 10, 16 es justo la mitad, pues la mitad de 95 es 47,5. Por tanto, este área es 0,475. Pues ya lo tengo todo. Ahora ya sí puedo calcular la probabilidad que nos piden. 0,475 entre 0,5, o lo que es lo mismo, 0,95. Si Ana lleva esperando 10 minutos, la probabilidad de que espere menos de 16 es 0,95. Y ya para terminar este tema vamos a ver el teorema central del límite, un teorema de gran importancia y que es preciso manejar con soltura. Este teorema lo que nos dice es que la suma de un número suficientemente grande de variables independientes idénticamente distribuidas y con media y varianza finitas, ojo, no tienen por qué ser iguales, lo que tienen es que tener la media y varianza finitas, tendrá un comportamiento aproximadamente normal.
Bien, esto yo entiendo que es complicado de entender en términos abstractos. Vamos a verlo con un ejemplo, con un par de ejemplos, a ver si se entiende mejor. Consideremos una empresa de mensajería que tarda una media de 30 minutos en llevar un paquete y la desviación típica es 8 minutos. La función de densidad es desconocida, es decir, yo no sé cuál es la función de densidad que tiene el tiempo que tarda en repartir un paquete esta empresa de mensajería. Hoy se han repartido 300 paquetes. ¿Qué distribución sigue la media? Bien, si os dais cuenta, si se reparten 300 paquetes, estamos sumando un número suficientemente grande de variables independientes. Cada entrega es una variable, si tengo 300, pues tengo muchas. Y además están idénticamente distribuidas, porque cada paquete sigue la misma distribución. ¿Cuál? No lo sé, porque es desconocida, pero la misma. Y además la media y la varianza son finitas, porque la media vale 30 y la desviación típica vale 8, con lo cual la varianza valdrá 8 al cuadrado. Finita. Se cumplen todas las condiciones. Bueno, pues en ese caso, esta suma, la suma de 300 paquetes, yo lo que puedo estar seguro es que sigue una normal. Y por tanto, la media, que no es más que una suma dividido entre el número de datos, en este caso 300, también va a seguir una normal. Por tanto, me da igual que el tiempo que tarde en enviar un paquete siga una distribución desconocida. Me da igual. En el momento en que sumo 300, ya sé que es una normal. Eso es precisamente el teorema central del límite. Vamos a verlo con otro ejemplo un poco más detallado. El número de pedidos que recibe una empresa durante un día sigue una distribución desconocida, pero sabemos que en media reciben 10 pedidos al día con desviación típica de 4 pedidos. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo largo de 100 días se reciban más de 1080 pedidos? Bueno, aquí tengo que hacer varias cosas. Lo primero que tengo que darme cuenta es que yo parto de una distribución desconocida y por tanto no puedo calcular muchas cosas con ella, pero estoy sumando 100 días. Cada día sigue una distribución desconocida, pero en el momento en que sumo 100 días, yo ya voy a tener una normal por el teorema central del límite. Bueno, pues ya sé algo. Sé que en 100 días tengo una normal. La cuestión es, ¿con qué parámetros? Bien, pues de nuevo necesitamos conocer bien las propiedades en las que estoy insistiendo tanto a lo largo de este vídeo para hacer este cálculo. Vamos a empezar viendo qué distribución sigue Z, que es la distribución de pedidos a lo largo de 100 días. Si X sigue una normal 10,04, Z va a ser la suma de 100 días, X1 más X2 más X3 más X100. Y vuelvo a insistir, esto no es lo mismo que 100X, no es lo mismo, porque si usáis 100X, el valor esperado os va a dar bien, la varianza os va a dar mal. Así que no es 100X, es X1 más X2 más X3 más X100. Bien, calculemos el valor esperado, aprovechando o conociendo las propiedades del valor esperado que ya hemos estudiado. Sabemos que el valor esperado de Z sería el valor esperado de X1 más X2 más X100, con lo cual sería la suma de los valores esperados, o lo que es lo mismo, 10 más 10 más 10, ¿cuántas veces? 100. Por tanto, el valor esperado sería 100 por 10, o lo que es lo mismo, 1000. Pues ya tengo el primer parámetro de esa normal. A continuación vamos con la varianza. La varianza sería la varianza de Z sería la varianza de X1 más X2 más X3 más X100. Si son independientes, y podemos asumir que lo son, porque el hecho de que en un paquete se haya tardado, yo que sé, que un paquete haya tardado no, que se hayan recibido un día 15 pedidos no tiene ningún impacto en el número de pedidos que se reciban al día siguiente, por tanto serían independientes. Esto es igual a la suma de las varianzas, o lo que es lo mismo, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado 100 veces. 4 al cuadrado, cuidado, no 4, porque si X sigue una normal 10, 4 es la desviación típica, no la varianza sería 4 al cuadrado. Por tanto, la varianza sería 100 por 4 al cuadrado, lo que es lo mismo 1600. ¿Cuál sería, por tanto, la desviación típica? La raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica sería la raíz cuadrada de 1600, que es 40. Por tanto, ya lo tengo todo. Ya sé que Z sigue una normal por el teorema central del límite, sé que su valor esperado es 1000 y sé que su desviación típica es 40. Por tanto, Z sigue una normal 1040. Ahora ya sí, aprovechando las propiedades de la normal, puedo responder sin ningún problema a esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban más de 1080 pedidos? Si yo dibujo mi distribución normal, y esto es una cosa que es muy recomendable hacer siempre, pintarlo, me doy cuenta que en el intervalo mu más menos 2 sigma, que sería en este caso 920, 1080, como tenemos aquí,
920, 1080, si echáis el cálculo, veréis que es mu más menos 2 sigma, tenemos aproximadamente el 95% de los datos. Si aquí tenemos el 95% de los datos, ¿qué nos queda en las dos colas? En la cola de la izquierda y en la cola de la derecha. Pues aquí tenemos el 95, aquí vamos a tener el 2,5 y aquí vamos a tener el 2,5. Por tanto, ¿qué área hay en esta cola? ¿Cuál es la probabilidad de obtener valores por encima de 1080? 2,5%, o lo que es lo mismo, 0,025. Y ya para terminar, simplemente recordaros que hay vida más allá de la normal y la uniforme, es decir, no todo es una normal o no todo es una uniforme, hay decenas de distribuciones diferentes, como por ejemplo algunas de las que aparecen aquí, la log normal, exponencial, gamma, beta y muchísimas más. Por tanto, al igual que os dije en variable discreta, no tratéis permanentemente de adaptar cualquier cosa a las distribuciones que conozcáis, porque es altamente probable que no siga ninguna distribución de las que conocéis. Algo será uniforme cuando sea una uniforme y será normal cuando sea una normal. Pero ni todo es uniforme ni todo es normal. Hay muchísimas otras distribuciones que existen y que se adaptan a distintos fenómenos. Bien, y con esto termina este vídeo correspondiente al tema número 6, variable aleatoria. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos.